Y continuamos aquí en el campanazo y en un abrir y cerrar de ojos han transcurrido los primeros 6 meses de la segunda administración de Donald Trump, un periodo que ha sido marcado por decisiones audaces y controversias que han sacudido la economía y también la política global. Desde aranceles masivos que han tensado el comercio internacional hasta propuestas de regulación, deportaciones masivas y declaraciones incendiarias sobre Gaza, las políticas de Donald Trump están dando de qué hablar. Así que hoy nos acompaña el reconocido economista, nuestro amigo José Ángel Arámbula, quien nos ayudará a desentrañar las implicaciones económicas de estas medidas y su impacto en el futuro de los Estados Unidos. José Ángel, buenas tardes, qué gusto verte nuevamente. Buenas tardes, como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes. Excelente. José Ángel, bueno, sabemos que Trump ha impuesto aranceles del 50% a países como Brasil e incluso ha amenazado a Canadá, México y China, argumentando proteger la economía combatiendo el tráfico de fentanilo. Todas estas medidas que han generado temores de una guerra comercial y, por supuesto, caídas en el mercado de valores. Desde tu punto de vista, ¿cómo evalúas el impacto de estos aranceles en la inflación, el crecimiento económico, las relaciones comerciales de Estados Unidos en estos últimos 6 meses? Wow, es mucho por decir, pero pues de entrada decir que esta escalada de proteccionismo, al final de cuentas, se trata de proteger las empresas locales, estatales, al país completo. Sin embargo, esto afecta a mediano y a largo plazo y ya lo empezamos a ver. Una escalada de proteccionismo que da barreras al comercio, no deja que pase los productos de una manera ágil, que no se agilice el capital. Si tenemos el capital agilizándose en el mundo de una manera rápido, esto nos puede ayudar a que nuestras economías puedan crecer, no solamente el estadounidense, sino todos los países que se hablan de aranceles. En sí, proteccionismo simplemente hace que los precios suban. La inflación ya nos subió, nos repuntó del 2.4% al 2.7%. Ya tenemos un trimestre de la economía en negativo, se hablaba de negativo 0.3%, en la revisión nos hablan de 0.5% a la baja. Si tenemos otro trimestre consecutivo, estaríamos hablando de recesión técnica y obviamente, pues, trae en jaque al mundo entero. Si el país que obtiene estos aranceles tiene que dar represalias, obviamente esta inflación también se da en aquellos países. Interesante, José Ángel. Hay muchos temas por tocar. Ahora quisiera hablar un poco más a nivel, pues aquí en los Estados Unidos. La administración Trump ha empujado una desregulación agresiva, incluyendo la eliminación del Departamento de Educación y regulaciones laborales como lo son el salario mínimo para contratistas federales. Con Russell Vought liderando la Oficina de Gestión y Presupuesto, cuéntanos, ¿qué efectos económicos a corto y largo plazo ves tú en esta reducción del gasto federal y esta desregulación en sectores que sabemos son claves como el empleo, como la educación? Bueno, Roosevelt trata de impulsar el proyecto 2025, que prácticamente es, sí, en efecto, reducir el presupuesto. Obviamente, como economista liberal libertario, me gusta, la idea es, pues, amenizar el capital, cómo lo utilizamos, hay que distribuirlo de una manera inteligente. Cuando hablo de estos aranceles que tendrían que pasar primero al gobierno, no sabemos si esos gravámenes van a ser utilizados de una manera inteligente y en este sentido Russell nos habla de que puede pues recortar más empleo. Sin embargo, aquí yo veo una contradicción. La contradicción es de que tiene más poder el gobierno. Parece ser que es descentralizar el gobierno, que realmente fluya esos empleos basados en el mercado laboral. Sin embargo, parece ser que está tomando más poder el gobierno por el hecho de que están contratando aliados del partido republicano y trumpistas, y en este sentido, más que ayudarnos, vamos a decir, si se estén recortando este capital, porque también pues, los números nos dicen que al final de cuentas todavía siguen al ras, siguen casi igual con Elon Musk, pues quiso hacer ajustes, al final de cuentas no se dieron. Ahora con esta reducción de tasas impositivas se habla de una reducción de que la entrada al capital al gobierno de 3.5 billones hasta 5 billones, obviamente pues nos reduce,
pero también en el ajuste nos afecta de otra manera y lo que tenemos es más protección, entre comillas, del gobierno, más proteccionismo, lo que hace es de que tengamos más Estado. Excelente. Hay otro tema que ha ocupado mucho la agenda estos 6 meses y es la política de inmigración, porque hay propuestas de deportación masiva, incluyendo el uso de la Alien Enemies Act para venezolanos que han enfrentado reversos legales, pero que sigue siendo un tema candente. Ahora, José, ¿cómo podrían estas políticas impactar sectores como la agricultura, la construcción, que sabemos dependen de la mano de obra inmigrante, y qué consecuencias ves para la economía en general? Bien, esto que se habla es de uso extremo, estamos violando derechos civiles. Realmente estas restricciones, estas barreras, no solamente son solamente de aranceles, sino que el libre acceso, ¿no? Poderlos movilizar en el país, ya sea legal o no legal, al final de cuentas ayuda mucho al país. Vamos a decir, en la agricultura, los latinos representan un 42%, vamos a decir, el 30% no tienen documentos, que se fueran todos. Vamos a decir, Donald Trump lo logró, se van fuera del país, lo que sucedería es que hubiera escasez de producto. Mucho de ese producto ya se está echando a perder. Y también lo es en la construcción. Y cuando hablo de que la canasta básica con este producto, también podemos hablar de que se echa a perder muchas torres, muchas construcciones, edificios, mucho capital. Estoy hablando de miles de millones, estoy hablando de billones de dólares, que obviamente si ese capital se utiliza, puede ayudarnos a crecer nuestra economía. El 30% de latinos está en la agricultura y también está en la hostelería. Estamos hablando de sectores que ayudan a nuestra economía y obviamente si hay menos consumo, nuestra economía se nos viene abajo y nos podría llegar a esa recesión que hablé hace cuestión de minutos. Como te decía José Ángel, hay mucho por conversar contigo. Hablemos ahora del manejo de los archivos de Jeffrey Epstein, que sabemos ha generado controversia. Ahora, con Donald Trump exigiendo transparencia mientras el Departamento de Justicia se resiste, algunos republicanos apoyan esta postura, pero las críticas, al menos del público, no cesan. ¿Cómo podría esta percepción de opacidad afectar la confianza? Vamos a hablarlo de los inversionistas y también consumidores en la economía estadounidense. El inversionista no se deja escandalizar por estos temas, lo hemos visto en la historia de Estados Unidos, obviamente hace eco en toda la nación, sin embargo, obviamente se puede dar volatilidad ciertos minutos, ciertas compañías que están enlazadas con este caso, pero lo que sí podemos decir, hablando de Estado, como lo hablaba, de liberalismo, decir que pues daña, vemos un fallo en las instituciones, estamos hablando de élites, se habla de personajes que pudieron ver participado en esto, se habla de Donald Trump, inclusive del presidente, y obviamente esto puede mermar en la calificación crediticia de los bonos de la tesorería estadounidense, cómo se da esa perspectiva del otro lado del mundo en un caso que no está exento completamente en lo financiero. Se hablaba de que este hombre era financiero, sin embargo parece ser que financiaba otras cosas, era un intermediario. Esto pues daña la imagen de Estados Unidos, la hegemonía mundial. Nosotros estamos acostumbrados en nuestros países de origen que se den casos de corrupción, casos de trata humana y que esto pues obviamente merme nuestra credibilidad como país y en este sentido esto son dosis, no solamente este caso, sino varios casos que se están suscitando, son dosis que hacen que el Estado se debilite. Bueno, José, también hay un tema que es candente en este momento y es las declaraciones polémicas que ha hecho Trump sobre la sugerencia de que Estados Unidos podría tomar Gaza, lo que ha generado críticas y propuestas de impeachment. Ahora, ¿qué implicaciones económicas y geopolíticas ves en esta postura, especialmente en términos del presupuesto federal y las relaciones comerciales con los aliados? Claro, para llegar al impeachment sería muy difícil en este sentido, pero sí sería bueno compararlo con Irak, con Afganistán. Son guerras que implicaron pues despliegue naval,
mucha geopolítica, mucho capital que se gastó, que al final de cuentas afectó al país. Como contribuyentes somos nosotros los que los pagamos. Estamos hablando de implicaciones económicas, militares, geopolíticas muy graves, que al final de cuentas no se deben de hacer por el momento. Lo vimos estas últimas semanas con Irán, con Israel, cómo mermó varias acciones en los mercados financieros, cómo la incertidumbre, el miedo también hizo que no solamente aquí, sino también nuestros aliados y los no aliados hicieran movimientos drásticos. Esta sobrereacción también de los militares puede afectar a todo el mundo, a la diplomacia, y hablar del estrecho de Hormuz. También lo mencionamos, donde pasa el casi 25% del petróleo mundial. Obviamente esto lo puedo utilizar, amigo, Irán, de estos, y puedo utilizarlo como pues un choque fuerte, no solamente a Estados Unidos, sino a sus aliados, y obviamente miraríamos el precio del petróleo repuntar hasta 120, hasta $150, dependiendo la magnitud, el tiempo que estuviera cerrado este paso marítimo. José Ángel, vamos a hablar ahora también de ya algo que, vamos a hablar de la plataforma Truth Social de Donald Trump. Y es que sabemos que esos posteos que él ha hecho a través de su plataforma han sido descritos como erráticos e incluso han generado controversia. José Ángel, ¿de qué manera tú ves que esto afecta lo que es la respuesta del mercado? Hemos visto que un simple post de Donald Trump en la plataforma ha movido el mercado hacia arriba, hacia abajo. Explícanos un poquito más de tu percepción en esto. Claro, obviamente, pues hay sobrereacciones en los mercados financieros. Al final de cuentas, en los mercados somos nosotros que invertimos el capital. Si reaccionamos de una manera impulsiva, obviamente si vendemos, pues se contraen las acciones, y si queremos comprar más, sube la demanda y nos sube, ¿no? Hay una volatilidad que la miramos en el 2018 cuando estaba también Donald Trump. No es nada nuevo. Este ruido parece ser que son trampas que hace el presidente, que al final de cuentas aquel que es paciente puede tomar beneficio en esto. Hay un concepto, lo llamamos wow en la jerga financiera, es el muro del miedo. Parece ser que el inversionista ha pasado el muro del miedo, no importa que se hable sobre esto de guerras, Gaza, no importa que se hable de Israel, de Irán, no importa que se hable de inflación, ahora que lo hablo, no importa que se hable de redadas, de protestas, al final de cuentas lo empieza a descontar el mercado, el inversionista se vuelve más resiliente, y así como puede ser bueno para el mercado, también puede ser una exuberancia irracional. Somos irracionales por naturaleza. Al final de cuentas, esto puede llevar a mediano y a largo plazo que esa volatilidad que la vamos descontando, que al final de cuentas no nos afecta, que llegue un momento donde se pueda venir todo abajo por algo realmente verdadero, vamos a decir, sí se da una guerra, y ahí pueda nublar todas nuestras acciones. Pero sí diría yo en casa que siempre llegue la tranquilidad, el sosiego, estar tranquilos. Obviamente si hay una contracción, todo lo que baja tiene que subir, todo lo que sube tiene que bajar. Siempre estar conscientes de que hay que retirar cuando esté el dinero, el capital arriba. José, yo tengo una pregunta de algo que acaba de pasar y es la Crypto Week, donde sabemos se firmó el Genius Act. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta movida para, llamémoslo así, democratizar todo lo que son los stablecoins dentro de los Estados Unidos y ser como líderes en ser lo que Donald Trump denominó querer ser la capital mundial cripto? ¿Cómo crees que esto puede influir en Estados Unidos como un país que sea foco de inversiones? Pues aquí más que nada les da respaldo del dólar, el gobierno estadounidense prácticamente le quita lo inherente que tienen las criptomonedas, que no están reguladas por un banco central o un gobierno, una acción. Aquí sí estarían reguladas por el gobierno. Es bueno si se maneja de una manera inteligente, son volátiles, lo sabemos. Sin embargo, yo diría que el Bitcoin es el que sí me agrada, el Bitcoin es el que no está respaldado, como le indico, y eso lo hace, pues, fantástico, podríamos decirlo, lo hace, pues, para invertir, porque al final de cuentas tiene la confianza del inversionista, tal como lo tiene el oro, lo tiene el dólar, que también
podríamos decir que no tiene cierto respaldo. Al final de cuentas, la confianza fiat, al final de cuentas, la confianza lo es todo. José Ángel, yo me recuerdo en la última conversación que tuvimos contigo aquí en el Campanazo, hablamos acerca de cómo las políticas comerciales de Donald Trump iban a afectar el bolsillo del consumidor. Y tú dices tu opinión en su momento. Ahora, estamos ya tan cerca del 1 de agosto como a la vuelta de la esquina. Y ya vemos compañías como por ejemplo Walmart que ha dicho, hey, va a haber un incremento de un 51% en nuestros productos. ¿Qué proyecta José Ángel Arámbula para la economía estadounidense desde la perspectiva del consumidor a partir del 1 de agosto? Lo digo claro, tendríamos inflación, esto que brincó, seguiría brincando, tendríamos esa recesión que acabo de hablar, tuviéramos una economía pues no estable y si siguen todavía los aranceles, estaríamos todavía bajando económicamente. Lo que pudiera haber, quizás se puede dar, porque las negociaciones siempre podrían estar, siempre están en proceso, es de que si estos aranceles, si se utiliza el arte de la negociación que tanto se ha hablado de Donald Trump, si se utiliza para que los otros países hagan movimientos en sus economías, en sus países, otros factores no económicos, pero sí quiten esos aranceles y de aquí para allá también se quiten, que realmente termine el mundo, no como inició la administración con un promedio de 8% de arancel, si termina con menos aranceles o sin nada de aranceles, ahí yo lo aplaudiría porque realmente haría que el comercio seguiría fluyendo como fluía antes y eso nos podría catapultar y nos podría hacer crecer la economía. Si no es así, seguiríamos en declive. José Ángel, ahora otro tema que también está muy latente, la Reserva Federal y esa tensión con el presidente Wow. Donald Trump por su política comercial. José Ángel, realmente no te estamos pidiendo lados, pero ¿qué piensas tú? ¿Debe ser realmente removido o o presionado aún más Jerome Powell? Porque sabemos que el presidente no lo puede remover como tal, pero ¿está bien esa presión que el presidente Donald Trump está poniendo a él? Le quedan 8 meses como presidente de la Reserva Federal. ¿Realmente se ha tardado en hacer un cambio en las tasas de interés? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Para nada, si estamos esperando más inflación, se suben las tasas de intereses para pues acotar, aniquilar la inflación. Si sigue la inflación, lo indicado no es bajar la tasa de interés, dejarla ahí, quizás no subirla, pero dejarla ahí. Ha sido cauto, ha sido inteligente en esperarse, él lo ha dicho explícitamente. Sin embargo, obviamente el presidente pues no quiere que se miren todos estos ajustes que se han dado, estas distorsiones de precios que ya las empezamos a ver. Si se baja la tasa de interés, eso podría solventar y le da más tiempo a Donald Trump a negociaciones y que la economía se maquille un poco más. Sin embargo, pues decirlo, lo acusa de que pues hay un mal manejo del capital por renovaciones en la Reserva Federal en Washington, D.C., pero vamos a decir, no por esto, si se viera que es verdad, se tendría que manejar esto de otro lado, no con las tasas de intereses, porque la tasa de interés, eso sí sería perjudicial. Yo entiendo que esto podría hacernos repuntar la economía, pero también nos repunta la inflación y hay que decirlo, la inflación es el fenómeno más fuerte, más peligroso. Se dice que es como una pasta de dientes, cuando la sacas de su tubo, es muy difícil volverla a meter al tubo. Esto es lo que podría pasar y lo tuvimos al 9.1%, llegamos al rango del 2.4% el mes pasado, es muy difícil y otra vez vuelve a repuntar. Ahí lo escucharon a José Ángel Arámbula. Gracias por tu análisis, por acompañarnos una tarde más aquí en El Campanazo. Tus respuestas nos dan qué pensar sobre el rumbo económico de Estados Unidos en esta nueva era. Te despedimos, José Ángel. Hasta la próxima. Esa es su casa. Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Un placer. Igualmente. Y a nuestros televidentes, ¿qué opinan de estas políticas? Déjenos sus comentarios, pues aquí, señores, los escuchamos. Recuerden que usted puede conectarse 24 horas del día, 7 días a la semana, comercio.tv. También nos pueden ver por el canal Spectrum, Paquete Latino. Pero, señores, también nos pueden ver en vivo en YouTube, donde si usted comenta, leemos su comentario. Por lo pronto, pausa comercial. Al regresar, más informaciones.